iglesia. La misericordia y la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Esta mañana, domingo, día del Señor, nos reunimos a adorar y a glorificar el santo nombre de nuestro amado Salvador. Y quiero hoy, en esta exposición que lleva por título El buen testimonio del creyente, vamos a estar hablando y mostrando características de un verdadero creyente y al mismo tiempo el amor de Juan en su tercera carta que hoy estaremos estudiando en los versículos 11 y 12. Pero antes de iniciar con este sermón, los invito a que por favor busquemos el rostro del Señor en oración. Vamos a orar. Padre, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, porque solo tú, Señor, mereces la gloria. A ti, amado Dios, nos rendimos en adoración, suplicándote que perdones nuestros pecados y que nos guíes para que día a día podamos morir cada vez más a ellos y ser más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, hoy te imploramos por sabiduría e inteligencia, porque tú has dicho que la darías en abundancia a quienes la pidieran. Clamamos a ti, Señor, por sabiduría para poder comprender tu palabra, poder aplicarla a nuestras vidas y poder ser edificados y vivir conforme a tu voluntad y no a la nuestra. No tengas en cuenta, Señor, las deficiencias del predicador, sino que por el contrario, úsalas para tu gloria. Padre, ayúdanos y guíanos en el estudio de tu palabra y en esta exposición. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme, amados hermanos, a la tercera epístola de Juan. Vamos a estudiar los versículos 11 y 12. Le agradezco, por favor, a medida que lo van encontrando, se van colocando sobre sus pies. Tercera epístola de Juan, versículos 11 y 12, dice el Señor a su pueblo: Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Ya nos acercamos al final de esta tercera epístola de Juan, en donde hemos visto cómo Juan nos muestra el actuar de un verdadero creyente a través de Gayo. Juan nos hace ver que Gayo era un hombre que colaboraba en la expansión del evangelio y que estaba atento a aquellos hermanos que visitaban la región en donde estaba su iglesia. Y de esta manera enfatiza y muestra el carácter de un verdadero creyente a través de Gayo. Luego lo contrasta con un falso maestro, a quien muestra como Diótrefes.
del cual nos hace ver cómo se opone rotundamente a la predicación de la verdadera doctrina de Cristo y cómo evita incluso que los hermanos que vienen como misioneros a la región donde él estaba fuesen aceptados por la iglesia y por los hermanos en sus casas. Ahora llega a mostrarnos un tercer protagonista en esta historia. Ahora hay un nuevo personaje, el cual lleva por nombre Demetrio, del cual Juan muestra cómo era el testimonio de este hombre, el cual mostraba a Cristo en todo lo que hacía y en toda su vida. Juan, después de hacer ese contraste entre un verdadero creyente y un falso creyente, anima a este verdadero creyente a que siga actuando de la manera como ha venido, hablando de Gayo, precisamente mostrándole el testimonio que da de Demetrio, quien actúa de igual manera que actúa Gayo. Es por eso que en esta mañana estaremos tratando este tema de este texto en tres encabezados, los cuales son: primer encabezado, el buen testimonio ante los hermanos; segundo encabezado, el buen testimonio ante la palabra de Dios; y el tercer encabezado es el buen testimonio ante los líderes y pastores de la iglesia. Dando inicio a nuestro primer punto, que lleva por título el buen testimonio ante todos los hermanos, y que lo he basado en el versículo 11 y la primera parte del versículo 12, donde Juan nos dice: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Juan vuelve a utilizar el término amado, haciendo referencia a ese amor verdadero que siente por su hermano Gayo, y de quien ya nos ha dado un buen testimonio, y aquel que se encargaba de recibir a los misioneros que Diótrefes rechazaba. Y al mismo tiempo, esta es la cuarta vez donde utiliza el término amado con el ánimo de mostrarle su amor y de animar a Gayo a que entienda que debe seguir actuando de la manera en que actúa y no imitar a Diótrefes y no seguir la actuación que ha venido trayendo Diótrefes, de quien dice Juan, o de quien le dice Juan a Gayo, que no lo imite cuando hace referencia a no imitéis lo malo, sino lo bueno. Mostrando y haciéndonos ver la referencia del mal testimonio de este Diótrefes, a quien ya nos señaló como un falso maestro. Pero en cuanto a lo bueno, no resalta ahora lo que hace Gayo, sino que hace referencia a Demetrio. Demetrio, un nuevo personaje, y nos muestra que conoce realmente a Dios. Nos hace ver cómo este hombre conoce a Dios y debe Gayo imitarlo, seguir la manera de actuar de Demetrio, de quien dice que hace lo bueno.
y rechazar o no imitar lo malo que es lo que hace Diótrefes, quien no conoce a Dios. Y aquí hay en este texto varias cosas que resaltar. Lo primero que quiero resaltar es la exhortación a hacer lo bueno. Juan dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pero antes de eso ya nos ha dicho, el que hace lo bueno es de Dios. Es aquí donde está una exhortación, primero a Gayo, que es el primer lector, y al mismo tiempo a toda la iglesia. Juan nos invita a actuar de la manera en que vemos que nos ha hablado que actuaba Gayo, y de la manera en que ahora nos va a mostrar cómo actúa Demetrio. Y aquí habla a todos nosotros para que imitemos este buen actuar, este buen testimonio como verdaderos creyentes que somos. Otra cosa que podemos resaltar es ese testimonio que nosotros como creyentes debemos tener ante la iglesia, ante los pastores o ante los oficiales y también ante el mundo. Ese testimonio o ese buen testimonio que nosotros como creyentes debemos dar. No estoy haciendo referencia al contar nuestro testimonio, no hablo de contar, hablo de nuestro diario vivir, de cómo mostramos realmente a Cristo en nuestra vida. Y por último, quiero resaltar que este buen testimonio que los hermanos deben tener de nosotros o que nosotros debemos dar ante nuestros hermanos, no debe quedarse solo ahí, sino que todos debemos dar buen testimonio de aquel que actúa de una manera correcta, como lo hace Juan de Demetrio y ya lo había hecho de Gayo. Es por eso que en este texto hay que tener claro que hay una gran relación con todo lo que enseñó Juan en primera de Juan. Juan, cuando en este texto nos dice el que hace lo bueno es de Dios, esto se refleja mucho en lo que enseñó en primera de Juan. Y aquí lo que Juan quiere mostrar es que no es el que dice lo bueno, no es el que habla bonito, no es el que enseña buena doctrina, no, es el que hace. Es el que pone en práctica todo aquel conocimiento que tiene. Es aquel que realmente vive el evangelio, vive un cristianismo puro. Y esto se relaciona con lo que dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, donde Juan ya nos ha dicho, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí quiero mostrar esta relación que hay, en donde ahora Juan muestra al que hace lo bueno, que es de Dios, y en primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 10, ha mostrado a aquel que no hace lo bueno. Ese contraste que podemos mirar, en el cual aprendemos y vemos cómo nuestro testimonio ante los hermanos, ante nuestra familia, ante los líderes de la iglesia, es de suprema importancia. En el día de hoy vemos muchos apologetas en Facebook. Vemos muchos hermanos que muestran y que dicen grandes cosas doctrinales y muestran tener un excelente conocimiento doctrinal.
pero lo doloroso es cuando se les pregunta siquiera a qué iglesia asiste. Cuando por lo menos uno le pregunta, mi hermano, pero ¿en qué iglesia te congregas? Y la respuesta de la gran mayoría es en ninguna. No sienten que su conocimiento debe estar al servicio del Señor, sino que debe estar al servicio de ellos. Y lo que muestran es un Diótrefes, quien quería tener el primer lugar, y no un verdadero creyente como Gallo y como Demetrio, quienes vivían el Evangelio para mostrar a Cristo en la iglesia y en su diario vivir. Es lo que más abunda hoy, esos falsos creyentes, que no son otra cosa sino unos intelectuales religiosos. Duele decirlo, pero es la realidad. Duele decir que estos intelectuales que tienen gran conocimiento y que dicen ser creyentes y que muchos incluso asisten a una iglesia y se muestran como los más santos, pero al llegar a su hogar tratan a sus familias de la peor manera y tienen un testimonio contrario en su casa a lo que muestran en la iglesia o incluso a lo que muestran en sus predicaciones de Facebook y en sus predicaciones diarias. Pero mis hermanos, el llamado aquí es hacer el bien, hacer lo bueno. Esa es la exhortación que nos hace Juan en este texto. Juan claramente nos dice que las buenas obras son evidencia de la relación que tenemos con Dios. Porque el hacer lo bueno es dar evidencia que vivimos un verdadero cristianismo. Es dar evidencia que realmente hemos nacido de nuevo. Mientras que hacer lo malo es demostrar que no conocemos a Dios, que no hemos visto a Dios. Es algo muy parecido a lo que nos dice Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, donde dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. Precisamente porque no actúa de la manera en que enseña el Señor a través de la palabra que debemos actuar. Porque no vive un evangelio, sino que por el contrario, vive de una manera contraria a la voluntad de Dios. Vive sometido o sumergido en el mal, donde el Señor siempre ha dicho y ha ordenado que nos apartemos del mal. El Señor nos dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En el Salmo 34, versículo 14. Y es que nosotros como creyentes verdaderos siempre debemos anhelar hacer el bien. Siempre debemos anhelar mostrar a Cristo con nuestro diario vivir y con nuestro actuar. Actuar de la manera en que Cristo actuaría frente a cualquier situación que vivamos. Siempre debemos buscar hacer el bien. Siempre debemos dar ese buen testimonio que daba Gallo y que ahora Juan nos va a mostrar que da Demetrio. Nosotros debemos buscar esa paz con todos, esa paz que no es otra sino la que nos da el Señor. Nosotros de esta manera damos testimonio del Evangelio. Y es que cuando vemos
en el libro de Hechos las palabras de Lucas con respecto a aquellos que debían ser buscados para ejercer el diaconado, muestra y dice que debían tener buen testimonio, lo cual quiere decirnos que debían mostrar a Cristo, que debían tener un buen testimonio y sabiduría. Es lo que nos dice Lucas en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3. Leo para ustedes. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mostrando así la importancia y la relación que hay entre el buen testimonio y la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura que se logra a través del conocimiento de Dios por su palabra, lo cual nos lleva a ver la obediencia que debemos tener a la palabra. Debemos ser fieles al Señor y estar siempre prestos a mostrar al Señor. Quiero citar las palabras de Matthew Henry en su comentario bíblico, en donde nos da una buena ilustración sobre esta parte de este texto. Dice Matthew Henry en su comentario: seguir lo que es bueno, porque el que hace el bien, deleitándose en ellos, es nacido de Dios. Los malhechores pretenden vanamente o se jactan de conocer a Dios. No sigamos lo que es soberbia, egoísmo y mala intención, aunque el ejemplo sea dado por personas de alto rango y poder. Seamos seguidores de Dios y andemos en amor según el ejemplo de nuestro Señor. Es aquí, en este comentario, en donde vemos cómo Matthew Henry hace referencia a nuestra imitación a Cristo en nuestro diario vivir. Y vemos cómo hace referencia a aquellos que él llama malhechores, que podrían estar llenos de conocimiento doctrinal, que podrían hablar divino con respecto a las doctrinas, conocer todas las doctrinas ortodoxas, todas aquellas doctrinas bíblicas y hablar maravillas de ellas. Pero Juan nos dice que debe hacer lo bueno. No quedarse solo en el conocimiento y en el hablar bien y hablar bonito de lo que enseña la Escritura, sino vivir eso de lo cual habla. Mostrar realmente un buen testimonio, no solo ante la iglesia, no solo ante los hermanos, sino ante todos. Y como veíamos en la escuela, la importancia de ese testimonio es delante de nuestra familia, quien nos ve más que la iglesia. Nos venimos, nos congregamos, pero no duramos más de 3 horas reunidos como familia. Sin embargo, en el hogar, donde pasamos la mayor parte del tiempo, ahí estamos mostrando a Cristo, estamos dando testimonio de Cristo, estamos viviendo ese evangelio que hemos aprendido en nuestros hogares. Es ahí donde empezamos a dar un buen testimonio de Cristo. Y es ahí donde mostramos la sujeción a la palabra y vemos cómo Juan nos lleva a entender
que el testimonio debe ser basado en la palabra. Y quiero ahora pasar a nuestro segundo punto, que lleva por título el buen testimonio ante la palabra de Dios, y que lo he basado en la parte B o en la segunda parte del versículo 12. Leo para ustedes los dos versículos hasta el punto en donde voy a estar tratando. Dice Juan, en tercera de Juan, versículos 11 y 12. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y es aquí donde quiero enfocar este punto. Y aún la verdad misma. Y ya vimos cómo debemos tener buen testimonio ante los hermanos de la iglesia y ante nuestros familiares. Pero aún ahora Juan enfatiza en la base de ese testimonio. Y es por eso que dice, aún la verdad misma, haciendo referencia no esta vez a Cristo, aunque Juan siempre que habla de la verdad hace referencia a Cristo, aquí nos lleva mucho más allá. Juan había escuchado las palabras de Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, haciendo referencia a la verdad. Pero aquí no se queda solo en el testimonio que daba Jesús de Demetrio, o no podríamos verlo solo ahí. Aquí habla un poco más allá, y en estas palabras nuestro mismo Señor Jesucristo nos hace ver cómo debemos ser imitadores de Él. Y la manera de imitar a Cristo es solo conociendo lo que enseña la palabra. Solo conociendo la verdad revelada por Dios en su palabra, podemos nosotros ser libres. Solo imitando esa verdad podremos dar testimonio del Evangelio. Podemos dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios, porque actuaríamos como hijos de Dios en obediencia a la palabra. Nuestro comportamiento siempre debe estar ceñido a la voluntad de Dios, ceñido a la palabra de Dios. Juan ahora nos muestra en este versículo cómo Demetrio andaba también en la verdad, cómo llega a vivir lo que la Escritura dice. De esta manera da la palabra testimonio de él. ¿Por qué? Porque él actúa de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a la manera en que el Señor nos enseña que debemos actuar. Es ahí donde se muestra un verdadero creyente, como ya les decía. Sin embargo, vemos ese contraste que hace Juan después de venir hablando del falso maestro. Ahora llega a mostrar a alguien que obedece la palabra del Señor, alguien que realmente vive el Evangelio y que predica a Cristo en todo momento, en todo lugar e incluso sin hablar. Vimos cómo Diótrefes no hace nada de esto, pero ahora vemos a Demetrio, quien muestra una fidelidad clara de la palabra del Señor. En el caso de Demetrio, quien había sido uno de los misioneros que llevó carta y que llevaba precisamente esta carta, podríamos decir que al llegar
a la iglesia donde pastoreaba Diótrefes, de seguro fue echado, no fue aceptado. Y vemos cómo al llevarle esta carta a Gayo, muestra acaso un rechazo o habla mal de Diótrefes. No. Juan llega a dar testimonio de la fidelidad de este hombre a la palabra, a que este hombre actúa fielmente de acuerdo a cómo vio y cómo conoció que actuaba Jesús. De la manera en que él entiende lo que el evangelio significa, que es vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos de esta manera, realmente estamos o podemos decir que la misma palabra, que la misma verdad da testimonio de nosotros ante el mundo. El mundo no lee la Biblia. El mundo nos lee a nosotros. Si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra, ellos podrán llegar a conocer la verdad sin haber abierto la Biblia. Pero nos preguntarán, oye, pero ¿por qué tú te comportas de esa manera? Y llegaremos nosotros con facilidad a llevarlos a la Escritura y a enseñarles la Escritura. Es lo que Juan nos está mostrando cuando dice que la verdad da testimonio de Demetrio. Ahora quiero citar las palabras de Simón Kistemaker en su comentario, donde hace referencia a esta parte y dice: dado que Juan escribe acerca de andar en la verdad, a saber, la verdad del Evangelio de Cristo, deducimos que Demetrio vivía, según los mandatos de la palabra de Dios, por lo que su vida daba clara evidencia de la verdad. Y quiero que entendamos que lo que está diciendo Simón Kistemaker en este comentario es precisamente lo que hemos venido enseñando y lo que queremos mostrar en esta mañana. Entender la importancia de vivir de acuerdo a la palabra, dejar de vivir de acuerdo a nuestros pensamientos y vivir de acuerdo a los pensamientos revelados de Dios. Vivir en obediencia a la palabra. Esto nos va a llevar a dar testimonio de Cristo. Pasando ya a nuestro último encabezado, que le he puesto por título: el buen testimonio ante los líderes y pastores, y que lo he basado en la parte final del versículo 12. Acompáñenme nuevamente, tercera de Juan, versículos 11 y 12. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y aquí es donde estoy enfatizando este tercer punto. Porque ahora Juan nos dice que él y los líderes de la iglesia que lo acompañaban en el momento de escribir esta carta daban un buen testimonio de Demetrio. Es como si Juan le estuviese diciendo a Gayo: puedes confiar plenamente en Demetrio, pues nosotros lo recomendamos como un verdadero creyente. Y qué bonito es que de nosotros puedan decir esas mismas palabras.
Qué bonito es que nosotros podamos recibir estas palabras de los líderes de la iglesia, de los oficiales de la iglesia, cuando nos envían en misión. Que puedan notar con toda certeza que nuestro testimonio es verdadero en Cristo y puedan enviarnos con confianza a predicar a otros lugares. Y aquí creo que la forma de decirlo de Juan es precisamente para que Gayo pudiese tener confianza en Demetrio, ya que no hay certeza si es el mismo o si es otro, pero las palabras que había dicho Pablo de Demetrio, de un Demetrio, que no sabemos si es este, son las que aparecen en segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, donde Pablo le dice a Timoteo: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y algunos aquí dirán: bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no escuchamos Demetrio por ningún lado? Aquí Demas es lo que se conoce como hipocoristico, o sea, el nombre corto del nombre largo. Es como cuando escuchamos que algunos dicen Pello y no dicen Pedro, que algunos dicen Tavo y no dicen Gustavo. En este caso, Demas es Demetrio. Y lo que Pablo está diciendo es que Demetrio amó más al mundo que el evangelio. Y esto, que es precisamente en épocas paralelas, podríamos decir que podría causar desconfianza y podría llegar Gayo a dudar sobre este Demetrio, creyendo que es el mismo, que no sabemos si de pronto es el mismo quien ha reaccionado ante la predicación del evangelio y el Señor le ha cambiado. No tenemos certeza ni podemos decir que eso no es el mismo. Lo que sí podemos ver es cómo Juan da testimonio, al igual que toda la iglesia en donde Juan está. Y podemos ver que dan un testimonio que brinda confianza. Las palabras de Juan nos llevan a entender que este hombre era fiel a la palabra de Dios, que este hombre no era alguien que aparentaba ser un creyente o que engañaba para llegar a mostrarse como un creyente, que es lo que vimos que sí hacía que sí hacía Diótrefes, quien era pastor de una iglesia y quien debió utilizar quién sabe qué artimañas para engañar al pueblo que lo escogió como pastor. Ahora Juan le resalta o le recalca a Gayo que puede confiar en Demetrio porque es un hombre, es un verdadero hombre de Dios. Y qué bonito es que puedan los pastores, los líderes de la iglesia tener esa confianza en nosotros, que puedan testificar de igual manera, que si nosotros nos mudamos a otra ciudad y llegamos a una iglesia bautista reformada en la otra ciudad, podamos llevar una carta de recomendación en donde los pastores testifiquen de nosotros como buenos creyentes, como verdaderos hijos de Dios. Pero imagínense aquellos que se van de una iglesia saltando de aquí para allá y de allá para acá, porque no aceptan la disciplina de la iglesia. ¿Cuándo podremos creer que los pastores pueden dar buenas referencias de ellos?
Juan nos muestra la importancia del testimonio a través de estos dos versículos. La importancia de testificar de Cristo con nuestras vidas. Y ya como conclusión, solo puedo decir que estos versículos nos invitan, además de exhortarnos, a tener un buen testimonio. Nos llevan a comprender la importancia de vivir una vida mostrando a Cristo y de la obediencia que debemos tener a la palabra de Dios. Tanto así que al punto que cuando el mundo nos vea, se sienta que está leyendo la Biblia a través de nuestro diario vivir. Entienda y conozca a Cristo por nuestra manera de actuar. Es la invitación que Juan nos está haciendo en estos dos textos, a vivir una vida conforme a Cristo. Y como aplicaciones y confrontaciones, solo quiero dar tres, y la primera es, hermanos, nunca olvidemos que nuestro testimonio habla siempre de nosotros. Si es fiel a la palabra y muestra a Cristo, tendremos buen testimonio de los demás. Y al mismo tiempo, aquellos que no predican desde un púlpito, están predicando a Cristo. Por eso, mis hermanos, busquemos tener ese buen testimonio ante el mundo y ante nuestros familiares. La segunda aplicación es que como miembros de la iglesia debemos procurar tener buen testimonio ante los oficiales y ante toda la iglesia local, pues ellos nos recomendarán dónde vayamos y así los hermanos que visitemos podrán confiar en nosotros. En amor, actuemos como hijos de Dios. A todos aquellos no creyentes que por primera vez escuchan la palabra del Señor, solo quiero invitarlos y hacerles ver que para tener un buen testimonio debe ser en obediencia a la palabra de Dios. Nuestro testimonio debe estar basado en la palabra. Y solo puedes dar un buen testimonio cuando has corrido a Cristo en obediencia y fe. Cuando has buscado a Cristo en amor y en obediencia. Demos gracias al Señor por esta palabra que hoy nos ha traído y por la exhortación que nos da a tener un buen testimonio. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, Padre soberano y eterno, perdónanos porque pecamos contra ti constantemente. Perdónanos, Señor, si no hemos dado el mejor testimonio de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, guíanos para vivir a través de tu palabra, para poner por obra tu enseñanza y mostrarle a Cristo a este mundo que no te conoce. Señor, que podamos nosotros vivir para tu gloria y tener ese testimonio que dice Juan que tenía Demetrio. Ayúdanos y guíanos en todo momento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos recuerde y nos corrija cuando nos queramos torcer y olvidarnos de tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque tú constantemente nos exhortas y nos guías a vivir una vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.